Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, alcánzanos la gracia de la valentía y de la coherencia con nuestra fe. Amén. Entonces estamos viendo el 10º mandamiento, que dice simple y sencillamente: no robarás. Y yo me pregunto, aquí delante de ustedes, ¿por qué al tratar del mandamiento no robarás, el catecismo nos habla de los políticos, de los empresarios? Cálmese, cálmese, todavía no termino. De los empresarios, de las relaciones de gobiernos con gobiernos, o sea, en un ámbito internacional. Y no es que digamos que los comerciantes, los políticos sean ladrones, de ninguna manera. Pero lo que dice el catecismo es que en ese ámbito, en ese campo, sí se puede dar la violación de este mandamiento. O sea, es un campo propicio. Y pues no necesitamos demasiada imaginación. Así como al hablar del 6º y 9º mandamiento, pues hablaba del matrimonio, de la familia. ¿Por qué? Porque en esas relaciones de los sexos, pues es donde se puede dar la violación del 6º y 9º mandamiento, obviamente, ¿no? Aquí, obviamente, un empresario, un político, pues también puede cometer falta al 6º mandamiento, pero ya no es el en ejercicio propio de su profesión, sino porque es humano. Mientras que la doctrina social de la Iglesia, repito, aunque eso pues sea una maliciosa observación, nos hace ver que la violación al 7º mandamiento, que dice no robar, está muy relacionada con el ejercicio de la política, del comercio, etc. Porque cuando hablamos de robar, pues nos imaginamos esos raterillos que entran a una casa, la asaltan, sacan todo lo que pueden y se van, o los que asaltan en la carretera, bajan a los del camión, les quitan todo y se van. Claro, también se refiere a ellos principalmente. Pero ellos como que hacen de esa actividad un oficio, a eso se dedican. Y acá no, estamos hablando de actividades normales que tienen un especial riesgo en la cuestión de la honestidad respecto al dinero. ¿Por qué? Sencillamente porque manejan dinero, manejan poder. Ya vimos pues cómo el 7º mandamiento está ligado al derecho a la propiedad. Y si hay derecho a la propiedad, pues tengo derecho a que nadie me la quite. Cada quien tiene derecho a la propiedad. Pero también un principio general que habíamos establecido es el derecho, el destino universal de los bienes. O sea que los bienes de la creación, los bienes materiales que existen, tierras, aguas, minas, etc., son de todos. Pero el apropiárselos de una manera inadecuada a unas personas en contra de otras es un robo. Había un socialista del siglo XIX en Francia que decía: la propiedad es un robo. Y después el marxismo
al hablar de la propiedad de los medios de producción, pues repetía lo mismo, la propiedad es un robo. La Iglesia no llega a eso, no dice que la propiedad sea un robo, pero sí puede ser un robo, ¿verdad? Por eso hay que tener en cuenta los límites que tiene toda propiedad. Hay derecho a la propiedad de los bienes que uno usa, por ejemplo, la casa, el carro, el vestido, etc. Pero también a la propiedad de medios de producción, como un taller, una fábrica, una empresa. Sin embargo, en esos ambientes o en ese campo de actividad, sí es muy fácil traspasar los límites de lo que es propiedad legítima y lo que ya no es propiedad legítima. Por eso les recordaba yo que la Iglesia, al mismo tiempo que reconoce la legitimidad o el derecho a la propiedad privada, el Papa Juan Pablo II nos recordaba que toda propiedad privada tiene una hipoteca social, o sea, en primer lugar está destinada al servicio de todos, aunque uno sea el que la posea, el que la haga trabajar, pero los dones que cada quien tenga, especialmente en el desarrollo económico, debe pensarlos en función de la comunidad. Este catecismo también nos habla de una especie de robo que nadie pensaría que es robo, que es el respeto de la integridad de la creación. El Papa Francisco es especialmente sensible a este tema y publicó sobre él una encíclica, Laudato Si, se llama Laudato Si. Curiosamente, casi todas las encíclicas llevan un nombre en latín y esta lleva un nombre en italiano antiguo, porque está tomada de un cántico de San Francisco, el cántico de las criaturas, que dice Laudato Si. Si quiere decir seas, alabado seas, Laudato Si, alabado seas mi Señor por la creación. Lo desarrolla ahí el agua, la tierra, todo, por la cual San Francisco va alabando a Dios. Y en esa encíclica, que conviene darle un repaso de vez en cuando, pues el Papa nos recuerda una cuestión a la cual es muy sensible la sociedad moderna, al respeto a la creación, al respeto a la naturaleza. Tan sensible es que a veces se pasa de la raya. El séptimo mandamiento pues exige el respeto de la integridad de la creación. Por ejemplo, los animales, las plantas, los seres inanimados están destinados al bien común de toda la humanidad, pasada, presente y futura. De manera que, por ejemplo, quien arrasa desconsideradamente un bosque, no solo está robando a la comunidad actual los beneficios de ese bosque, aunque sean suyos, sino que le está robando al futuro, a futuras generaciones. Lo mismo los que exterminan especies de animales o especies de plantas, están robando un futuro a la gente, a las generaciones venideras. ¿Y por qué se hace eso, esa expoliación? Porque por ambición, por codicia, porque quieren ganar dinero con los bosques, los talan, los arrasan y ellos se quedan con el beneficio y dejan a las comunidades desamparadas de ese bien. El respeto a los animales también, ¿verdad? El respeto a los animales pues está ligado estrechamente a la gloria de Dios y a la dignidad humana. Los animales deben ser respetados porque Dios los hizo con amor también, igual que toda la creación, para que estuvieran al servicio del hombre, pero no al abuso del hombre. El hombre que no se da cuenta que los animales son vida y destruye esa vida, está atentando contra los planes de Dios.
Pero además de vida, es una vida sensible. En otras palabras, los animales sufren. Y no solo sufren dolor físico, cuando uno los hiere, los patea o los mata de hambre, sino también sufren hasta cierto punto de un cierto sufrimiento anímico, o sea, no solo físico, o sea, dolor, sino sufrimiento. Un perro, por ejemplo, tiende naturalmente a la compañía, un animal doméstico. Un perro abandonado, un perro solitario, sufre. Ahora, las personas, por muy buenas que sean, pero no son capaces de sentir el dolor de un animal, pues yo les tendría mucha desconfianza, la mera verdad. No les confiaría ni a un niño, ni a un enfermo, ni a un cuidado de una familia, ni nada. Porque no son capaces de entender eso que es mínimo. ¿Cómo van a ser capaces de entender algo que es más grande? No, si yo quiero mucho a mi esposa, a mis hijos, pero maltrato, daño, destruyo, hago sufrir, torturo a los animales. No, eso está revelando pues una patología de plano, una patología. Y es digno de desconfianza. Afortunadamente ya las leyes, sobre todo en países más desarrollados, aquí en México comienza así con mucho titubeo a penalizar el maltrato a los animales. Y algunos dicen, se preocupa mucho el animal y no se preocupa de la gente. No, hay que preocuparse de la gente y hay que preocuparse de los animales. ¿Por qué vamos a poner el o? Recuerden que el catolicismo es la religión del y, esto y esto, no esto o esto. No sé si me explico, eso se ve mucho con respecto a la comparación entre el catolicismo y el protestantismo. El protestantismo es una religión del o esto o esto, o fe o buenas obras, una de las dos, pero no las dos. El catolicismo dice, claro que sí, fe y buenas obras. No quiero decir que los protestantes sean maltratadores de los animales y los católicos no. Estoy hablando de otro tema. Eso es otro tema. Pero también el I se aplica en relación al cuidado de la gente, al cuidado de los animales. No se puede poner de pretexto que uno cuida a la gente y por eso descuida a los animales. Si alguien es cuidador por naturaleza, sensible a la vida, sensible al dolor, pues va a cuidar a todo. Desde luego que los animales no tienen un fin en sí mismo, son parte de la creación que Dios hizo para el hombre, pero no para el abuso del hombre, para su alimentación, para confección de vestidos, de zapatos, para experimentos médicos. Pero ¿cuántas veces un pobre animalito se sacrifica en un mugroso salón de clases de primaria, hasta una rana o un ratoncito, allí lo tasajean y lo maltratan y lo torturan, y los niños están ahí viendo a ver nomás para verle cómo se tienen las tripas? ¿Qué beneficios sacan de eso? Es una verdadera estupidez. No hacen más que desensibilizar a los niños y crearles una falta de respeto a la vida y a la sensibilidad de los animales. Hay muchachos que nomás ven a que algo se mueve y lo matan. Un pajarito, un ratón, una víbora, lo que sea, luego a matar. No crean que eso es ajeno a la convivencia humana. Esas son sentimientos y actitudes éticas que después se reflejan en el trato entre la gente, o el trato con la demás gente. Es contrario, dice el catecismo claramente, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. O sea, las leyes protegen a los animales de rastro que van a
sacrificarse para la alimentación de la comunidad, con una forma de muerte que no los haga sufrir, ¿verdad? Que sea un impacto instantáneo para que se mueran, pero no estarlos ahí con un cuchillo hasta que se le corte toda la cabeza. Pues no, las técnicas modernas ya no permiten eso. Volviendo otra vez a animales para la experimentación de laboratorio, sí, puede ser que sirvan para descubrir nuevas medicinas, aplicaciones contra ciertas enfermedades, pero hasta cierto límite, no nada más allá del límite. Todo esto de alguna manera el catecismo lo va a resumir en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. Toda la cuestión de relación con la naturaleza, con la ecología, la actividad política, la actividad económica, en la cual entra la propiedad de empresas, la relación entre capital y trabajo, entre obreros y patrones, la cuestión de los planes gubernamentales de desarrollo para los impuestos, etcétera, etcétera, además de las relaciones internacionales. Todo eso forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Cuando la Iglesia habla de cuestiones políticas, de cuestiones económicas o artísticas, muchas voces, sobre todo picadas de un liberalismo extremo, trasnochado y jacobino, propio de un México del siglo XIX y no nomás de México, de otras partes, dicen: hey, párate, te están metiendo en política. Esas cuestiones déjanoslas a nosotros, son cuestiones seculares, son cuestiones laicas, pero no se refiere a los laicos como miembros del pueblo de Dios, sino a un laicismo que excluye toda dimensión de fe de la actividad humana. Entonces, como diciendo, la moral cristiana no tiene nada que ver con eso. Y es ahí donde la Iglesia no puede ceder, y a veces cede, se calla, pero no debe ceder. Les decía que este capítulo está contenido en este librito. Les decía que, repito con frecuencia, que hay 4 libros que no deben faltar en el hogar de un católico, más o menos preparado, más o menos instruido en su fe. Primero que nada, la Biblia. Segundo, el catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando aquí, que es el oficial, pero puede ser otro que no desentone con en cuestiones de doctrina. Tercero, el Concilio Vaticano II con todos sus hermosos documentos, que son como un vistazo al mundo moderno, ya no tan moderno porque tienen 50 años, pero siguen siendo actuales, para ver todas esas realidades a la luz de la fe. Y cuarto, el más desconocido de todos, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es una obra que no debe faltar en un hogar católico, que además es más propia del laicado, porque se refiere a actividades que ustedes como laicos desarrollan desde su familia, su trabajo, sus compromisos sociales, sindicales, empresariales, etcétera, etcétera. Todo lo que significa la actividad humana. Pues esto no hace más que arrojar o proyectar la luz del Evangelio o de la Sagrada Escritura, de la revelación divina, hacia las actividades humanas para descubrir en ellas el aspecto moral o inmoral que puedan tener. Porque en el campo, en toda actividad humana, el hombre obra bien moralmente u obra mal.
No es que los políticos tengan fuero para la moral. Dicen que tienen fuero pues para no ser juzgados por las leyes cuando cometen un delito. Eso está en discusión, pero lo que no está en discusión es que obran bien o obran mal. Y la Iglesia lo que les dice es: cuidado, porque por muy gobernador, presidente, diputado, senador, rey, emperador o lo que seas, vas a ser juzgado por tus obras. Si obraste bien o obraste mal en el ejercicio de tu función. Y es lo que hace la Iglesia. Además de anunciar la buena nueva en ese campo, también inevitablemente tiene que denunciar. O sea, la doctrina social de la Iglesia, como toda acción profética, es un anuncio, expresar positivamente el mensaje cristiano, y es una denuncia, o sea, denunciar los atropellos que se cometen en esos campos. Y es cuando la Iglesia, que si denuncia un obispo, un sacerdote, o los laicos como laicos católicos también, determinadas anomalías, pues entonces viene el señalamiento de iglesia política, iglesia que se mete en lo que no le debe, etcétera, etcétera. Pero eso no debe hacer retroceder a la Iglesia, no debe callarse, porque también los profetas condenaron a los perros mudos. Este libro en realidad no es tan grande, miren. Esta parte que tengo aquí, con la izquierda, son puros índices. O sea, el libro es de este tamaño. Y quisiera nada más una pequeña introducción a este libro, que yo espero que ustedes adquieran y lean y consulten, ver algunas cosillas. Por ejemplo, dice: la lectura de estas páginas se propone ante todo para sostener y animar la acción de los cristianos en el campo social, especialmente de los laicos, de los cuales este ámbito del campo social es propio. Y luego vamos a ver los grandes temas que trata. Primero nos habla de un humanismo integral y solidario, o sea, una visión antropológica correcta de lo que es el hombre. Hay otras visiones antropológicas, o sea, otras maneras de concebir, de entender, de ver al hombre, que son muchas veces dañinas, equivocadas. Por ejemplo, el marxismo, el materialismo, el hedonismo, que para él solo es placer en la vida y escabullirle a todo lo que es dolor y compromiso, etc. Por eso aquí, en la introducción del documento, nos expone una visión cristiana del hombre. Y luego viene la primera parte, los designios de amor de Dios para la humanidad. Y comienza haciéndonos ver cómo esta acción liberadora de Dios es integral, o sea, no solamente se refiere a liberar al hombre del pecado para que viva eternamente feliz en el cielo, sino que ese pecado que lo condena a no vivir en el cielo, o que lo hace sufrir por el pecado de otros, debe experimentar el hombre una liberación también aquí en la tierra. Y nos pone como ejemplo la liberación de la esclavitud de los judíos en Egipto. Los judíos eran esclavos, estaban sometidos por un poder opresor, y Dios los manda liberar por medio de Moisés, que contó con la ayuda de Dios. Pero fíjense cómo Dios dice: he visto el sufrimiento, el clamor de mi pueblo,
me he conmovido, te voy a mandar allá. Pero además de que esa liberación tenía razón en sí misma, porque el hombre estaba sufriendo esclavitud, opresión de toda clase, hasta matar a los niños para que no se multiplicaran, era como un símbolo, un signo de una liberación de una esclavitud peor, que es la del pecado. Y uno diría, una iglesia que nos anuncia la vida eterna, la felicidad en el cielo, pero que no nos ayuda a conseguirla también aquí en la tierra, le tendremos que creer. O sea, una iglesia, unos cristianos que no se preocupan del sufrimiento humano aquí en el mundo, ¿por qué vamos a creer que nos anuncia una felicidad que todavía no llega y que quién sabe si llegará? La mejor manera de convencernos de ella es comenzando aquí en la tierra. No sé si me explico. Y luego viene Jesucristo como cumplimiento del destino del Padre. Vienen los conceptos de cristianos de lo que es el hombre a partir de la persona humana. La misión de la iglesia y la doctrina social, o sea, la estrecha relación que hay entre evangelización y doctrina social. No hay verdadera evangelización si no tiene una dimensión social, si no se preocupa también de las condiciones que en este mundo, en esta sociedad, oprimen al hombre, rebajan su dignidad, lo hacen sufrir. Toda verdadera evangelización tiene que tener en cuenta una pastoral social. Doctrina social y pastoral social se relacionan en que la doctrina son los principios teóricos o doctrina, y la pastoral es la actuación, la realización práctica de esa doctrina. Entonces la iglesia siempre tiene que tener dentro de sus planes de evangelización, dentro de sus proyectos y planes pastorales, la dimensión social de la fe, la pastoral social. No voy a repasar, hasta el índice es largo, pero sí me voy a detener un poco en los grandes principios de la doctrina social de la iglesia que quisiera que no se olvidaran. Todos parten de una fuente, de la dignidad de la persona humana. Si no captamos ese origen, que el ser humano como persona tiene una dignidad inviolable, no vamos a entender los 4 principios, porque los 4 principios se basan en esa dignidad. Primer principio, el destino universal de los bienes, que es el que ya vimos en el catecismo. El catecismo se publicó mucho antes del compendio. El catecismo se publicó 12 años después, antes del compendio. Por lo tanto, esta doctrina social como que está más desarrollada y más completa en el compendio, porque se publicó 12 años después el compendio del catecismo. Claro que en el catecismo ya está de alguna manera los principios, pero los desarrolla mucho mejor el compendio. Por eso decía acá está el destino universal de los bienes, y los otros están medio veladitos ahí. ¿Cuáles son los otros? El principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona mayor, o más preparada, o con más autoridad, o con lo que quieran ustedes, no puede suplantar la iniciativa de una persona menor, o un súbdito. Por ejemplo, los padres de familia no deben suplantar lo que los hijos, a medida que van creciendo, puedan hacer por sí mismos.
Eso tiene una aplicación tremenda en la vida social, sobre todo en la democracia. Por ejemplo, aquí en México estamos divididos en una gran entidad que es la República Federal, la Federación, estados y municipios. La Federación no debe suplantar lo que le corresponde a los estados, porque mata su iniciativa y los sujeta a su poder. Pero los estados tampoco deben suplantar lo que los municipios pueden hacer. Los municipios pueden organizarse de muchas maneras, tener sus propios impuestos o el goce de una buena parte de los impuestos que ellos generan para que se reviertan en favor del mismo municipio. La comunidad municipal es la que tiene que decidir cómo se van a emplear esos bienes, esos recursos. Muchas cuestiones de justicia también pueden hacerlas los municipios. Eso es cuando el municipio es libre. Cuando es nada más una teoría, pues no. Es el principio de subsidiariedad. Y ese se aplica muy bien en ese otro campo. Hoy son muy famosas y hay cada vez más y se desarrollan más y asumen más tareas lo que se llamaban las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que ahora se prefiere el nombre de organizaciones de la sociedad civil. Que ustedes saben, hay organizaciones de la sociedad civil para todo, para toda clase de objetivos, de fines, desde salud, de educación, de promoción social, de beneficencia, de todo lo que la comunidad siente que es una necesidad, se organiza para trabajar a favor de aquel objetivo. Bien. Es propio de una sociedad democrática el que surjan y se desarrollen y se respeten las organizaciones de la sociedad civil. Cuando una sociedad está basada en un principio de autoridad dictatorial, ¿verdad?, que todo se concentra en las manos de un hombre, entonces no tolera que haya sociedades intermedias entre el poder político y los individuos, porque a él le conviene tener un control directo y total sobre todos los individuos y mientras menos organizados estén, pues más los puede manejar. Pero cuando esos individuos de la base se organizan, incluso con fines políticos o económicos o lo que sea, entonces para un gobierno que quiere controlar todo es mucho más difícil. Por eso las organizaciones de la sociedad civil prosperan dentro de una sociedad democrática. La Iglesia tiene un aprecio muy grande por esas organizaciones. Algunas son incluso religiosas, propias suyas, otras no, pero todas tienen un objetivo de servir de intermediarios entre los individuos y el gobierno para el logro de los fines que tienen los gobernados, porque un pueblo no está en función de su gobierno, un gobierno está en función del pueblo. El pueblo no nació ni se organizó para ser mandado por un gobierno, al contrario, esa sociedad al organizarse requirió una autoridad y la puso en manos de una persona, de un grupo, por ejemplo, un parlamento, etc. Ahora se habla de los tres poderes que se mediatizan uno al otro para que no caiga ninguno en un abuso de autoridad. Ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces estamos hablando del principio de subsidiariedad que también en la Iglesia se puede aplicar.
Los sacerdotes no debemos hacer lo que los laicos pueden hacer. El querer hacer nosotros todos es una enfermedad que se llama el clericalismo, en que el cura cacha, picha, batea, primera base, segunda base y todo. Lo demás, milando. ¿Qué es el laico? Dicen en inglés, decían en inglés. Se distingue por 3 P. P. No son 3 P. Riman las 3 S. Pray, obey, and pay. Tú eres laico, entonces lo te debes dedicar a rezar, a obedecer y a pagar. Pray, obey, pay. Pues qué fácil, ¿verdad? Como para un gobierno totalitario, tener a los laicos, digo, a los ciudadanos desorganizados, mudos, para que no hagan nada, no tengan iniciativas, y así les puede decir sube, baja, paga, quítate, vete, violando sus derechos. Bueno, en la iglesia, que no es democracia, pero es una comunión, está más surgida a que esa comunión sea completa, de todos. El otro principio es el de la solidaridad. El de la solidaridad, o sea que todos tenemos que echarnos la mano. Nadie puede responder como Caín, que le preguntó a Dios cuando mató Caín a Abel. Dios como que no sabía, en ese lenguaje antropomórfico del Génesis, le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿A mí qué me dices? Yo no sé nada. Y muchas veces esa es nuestra respuesta a la Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pues sí, somos los guardianes unos de otros. Eso es la solidaridad. Entonces son 4 principios, pero en realidad los 2 primeros son el mismo. Principio del bien común, o sea que todos los bienes son comunes, y el destino universal de los bienes es lo mismo. Viene a ser aplicación del principio del bien común. Principio de subsidiariedad y el de solidaridad. Sobre esos 3 principios descansa la doctrina social de la Iglesia. Y el catecismo nos habla de 3 valores fundamentales para la vida social: la verdad, la libertad y la justicia. Y luego ya como a temas concretos habla de la familia como base de la sociedad, habla del trabajo humano, que ha causado tantas guerras, conflictos en la historia, de la dignidad del trabajo, del derecho al trabajo, de los derechos de los trabajadores, de la solidaridad entre los trabajadores, y luego la vida económica, la relación entre moral y economía, la iniciativa privada y la empresa, institución económica al servicio del hombre, la comunidad política, el fundamento y fin de la comunidad política, la autoridad política, el sistema de la democracia, la comunidad política al servicio de la sociedad civil, el Estado y las comunidades religiosas, la comunidad internacional, las reglas que deben gobernar esas relaciones entre países. Si no, el pez más grande come al chico. Y salvaguardar el medio ambiente, que ya lo acabamos de ver allá, la promoción de la paz y el compromiso de los laicos en eso. ¿Ven? Entonces, ahí está un tratado de moral social,
la doctrina social de la Iglesia pues siempre ha existido. De hecho, las fuentes en las que se basa o de las que se alimenta la doctrina social de la Iglesia vienen desde la revelación bíblica, los profetas. Ya vimos la liberación del pueblo de Israel por parte de Yahvé a través de Moisés. Los profetas son muy duros, sobre todo Isaías, cuando condena el culto que no tome en cuenta la caridad. Dice: ya me tienes harto con tus sacrificios. El sacrificio que yo quiero es que seas justo con la viuda, con el extranjero, con el huérfano. ¿Para qué me sirven tus sacrificios si luego vas y oprimes a tu hermano, no le pagas su salario justo? Jesucristo, que vino a liberar a los pobres, a sacar de la prisión a los cautivos injustamente. Los apóstoles, ahí está en primer lugar en este campo el apóstol Santiago. Luego la reflexión de los santos padres, algunos echan chispas, como San Juan Crisóstomo, por ejemplo. Viéramos los textos de esos santos padres al analizar la situación social de su tiempo, al denunciar el poder arbitrario, el abuso de los pobres contra los pobres. Después la reflexión teológica, San Agustín, Santo Tomás, muy especialmente los teólogos de Salamanca en el siglo XVI, como Francisco Suárez, Domingo de Soto. Los grandes misioneros en nuestra América, como Bartolomé de las Casas, Fray Antonio Montesinos, que se pusieron entre el encomendero y el indio, deteniendo los abusos. Gracias a San Fray Bartolomé se publicaron leyes muy justas, que si no se aplicaron, bueno, pues esa es otra cosa. Pero las leyes de India son de las más justas respecto a los indios. A los indios está prohibido esclavizar. Pero la moderna doctrina social de la Iglesia, así como un corpus ya sistematizado, arranca de 1891. ¿Por qué de ese año? Porque fue cuando el Papa León XIII publicó una encíclica famosa, la Rerum Novarum. Rerum Novarum, en latín, que significa de las cosas nuevas. La Rerum Novarum fue como el inicio de una serie de planteamientos de la Iglesia, entre ellos también de papas a través de encíclicas, y luego de episcopados organizados, como el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que ha publicado documentos tan valiosos como el de Medellín, de Puebla, Santo Domingo, Aparecida, que tratan siempre estos temas. Y las encíclicas, generalmente, casi todas, a partir de la Rerum Novarum, se publicaron para celebrar algún aniversario de la Rerum Novarum. Por ejemplo, la 40º anno, que es de Papa Pío XI, 40º anno, que quiere decir en el 40º aniversario de la Rerum Novarum. Centésimo Magnum de Juan Pablo II en el 100º aniversario de la Rerum Novarum. Y como la realidad social es cambiante, la realidad social, política, económica, cultural cambia, los principios son los mismos, pero hay que aplicarlos a nuevas situaciones. Entonces las encíclicas y los documentos del magisterio van hablando de situaciones nuevas, aplicando los antiguos principios válidos, que son los 10 mandamientos. Y allí nació, pero
un acontecimiento tan grande como es la encíclica Rerum Novarum, al mismo tiempo que es el inicio de una nueva etapa, es el final de otra etapa. Así como el Concilio Vaticano II fue el inicio de una nueva etapa en la Iglesia, pero fue la culminación de una etapa también. ¿Cómo se llegó a la Rerum Novarum? Nos vamos a ir hasta los últimos años del siglo XVIII, el siglo anterior al siglo de la XIX, que es el de la encíclica, 1891, y por diversos factores se dio principalmente en Inglaterra una serie de inventos tecnológicos que vinieron a cambiar mucho el estilo de producción, de talleres casi familiares, pequeños talleres donde trabajaban 4, 5, 10 personas, por ejemplo, para hacer telas, para hacer comida, para hacer máquinas. Con el descubrimiento de ciertas fuerzas de la naturaleza, más que descubrimiento, con el aprovechamiento de las mismas, por ejemplo, del vapor, se descubrió la fuerza que tiene el vapor y se logró con una nueva tecnología encauzarlo para que esa fuerza del vapor, que es tremenda, moviera máquinas, y esas máquinas las acondicionaron para elaborar productos. Por ejemplo, los grandes telares ya no fabricaban en pequeñas ruecas, sino en grandes telares, y por lo tanto también cambió las condiciones de trabajo. Ya no eran pequeños talleres, sino eran grandes naves como las nuestras actuales, como las maquiladoras, donde había no 10, 20 trabajadores, sino 100, 200, hasta 1000, muchos venidos del campo a la ciudad, a Londres, por ejemplo. Pero ese desarrollo tecnológico no fue parejo con el desarrollo ético, moral, o de los derechos humanos. De manera que en aquellas primeras etapas del desarrollo industrial, las condiciones de los trabajadores eran inhumanas. Ahora hablamos de jornadas de 8 horas, hablamos del seguro social, hablamos de semana de 40 horas, hablamos de ciertos derechos de los trabajadores, que desgraciadamente nunca serán completos y nunca se aplicarán, pero existen ya, pues, en comparación con aquellos abusos terribles en que hasta los niños trabajan 20 horas diarias y trabajan en las minas porque eran los, por su pequeñez, eran los que podían meterse en los socavones a sacar material. Si alguien se enfermaba de tuberculosis, pues lo mandaban a su casa a que se muriera, no había ninguna seguridad social para él. Esa situación dio en cara con muchos filósofos, pensadores, activistas sociales, y de ahí salió una doble vertiente de defensores de los trabajadores. Una que se llama ahora, conocemos como los socialistas utópicos, y los activistas católicos. A los socialistas utópicos, ese nombre se lo puso Marx porque él, según él, y en gran parte tenía razón, pero no mucha, no crean que toda, se basaba para su acción en defensa de los trabajadores en principios más científicos. Por eso él le llamó el socialismo científico, en comparación con el socialismo utópico de los pobres que lo antecedieron, que no sabían hacer análisis histórico como él. Total, todavía no llegamos a Marx, nada más les expliqué por qué se llaman los socialistas utópicos. Fourier, Proudhon, Saint-Simon, Saint-Simon eran socialistas. Owen, no nos podemos detener aquí en el análisis de cada uno,
pero eran socialistas que no eran cristianos en general. Algunos tenían cierta formación cristiana y ciertos valores cristianos, otros no tanto. Pero al mismo tiempo entre los católicos también comenzó a haber una ebullición de ver cómo se hacía frente a esas injusticias tan terribles contra los trabajadores. Y comenzaron a surgir nombres, algunos incluso de empresarios, como la Tour de Pan, un belga. Hay un sacerdote alemán que es el Padre Kolping, un obispo alemán, Padre no sé, Ketteler, no sé. Bien, todos estos comenzaron tanto los utópicos socialistas como los cristianos, pues a promover acciones en común para defender a los trabajadores, para cambiar las condiciones de trabajo, para buscar más derechos para ellos. Y todo eso, esa experiencia de casi un siglo, fue la que aprovechó León XIII para tener un discurso más elaborado sobre lo que es el capital, sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es los derechos de los trabajadores, etcétera, porque todo eso ya se había trabajado en ello mucho. Ya cuando León XIII publicó la encíclica, ya Marx había publicado también ¿cómo se llama? El Capital. Pero entre las bases del socialismo científico estaba el materialismo histórico, que niega todo el ámbito sobrenatural. Y comenzó con tanta fuerza ese socialismo científico, ese marxismo, que también sirvió para que el Papa dijera: están afectando mucho a los trabajadores con doctrinas pues que pretenden liberarlos, pero que finalmente los van a esclavizar más o los van a hacer que pierdan la salvación eterna. Entonces él publicó esa encíclica Rerum Novarum, que es un análisis de la situación imperante entonces y da ciertas pistas para su solución. La doctrina social, dice, la enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. O sea, es un conjunto de doctrina en las que interactúa la revelación divina, que nos habla del hombre, de su dignidad, de su salvación, de su futuro trascendente, con las condiciones humanas históricas en que vive. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más se inspire la conducta de los fieles. En otras palabras, la doctrina social cristiana, como el Evangelio mismo, solo será creíble por el mundo, por la sociedad en general no cristiana, en la medida en que los cristianos la practiquemos. Porque imagínense un empresario muy católico, que va a misa todos los domingos, pero que es injusto con sus trabajadores, pues no va a convencer a nadie de que la doctrina social sirve. Dicen, ¿para qué sirve la doctrina social? ¿Para qué sirve el Evangelio? Si en su vida no lo practica. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Y luego aquí en el número 2, con el 24 y 25, echa
o avanza un juicio moral, la Iglesia, sobre esos dos grandes movimientos que finalmente sobresalieron, que se adjudican o reivindican en la historia contemporánea el derecho de los trabajadores y el cambio de un mundo injusto a un mundo de justicia y de paz, que son el liberalismo y el capitalismo y el marxismo o socialismo marxista. ¿Qué pensar del liberalismo, por ejemplo, del capitalismo? ¿Es cristiano el capitalismo o no es cristiano? El documento de Puebla, a ver si termino con esto, la clase, nos da unos criterios muy claros sobre esto. El documento de Puebla que se celebró en Puebla por parte del CELAM, o sea, de todos los obispos latinoamericanos a través de delegados, y que tiene unos criterios muy claros para todo esto que estamos hablando. Dice: en el contexto del desarrollo integral y solidario se puede apreciar justamente la valoración moral de la doctrina social que la doctrina social hace sobre las dos ideologías vigentes, el capitalismo y el socialismo. Hasta ahora son las dos ideologías. Se van modificando un poco a través de los años, pero siguen siendo las dos, a veces con nombres diferentes. ¿Qué pensar del capitalismo? ¿Lo puede aprobar un católico? Depende, dice, depende. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para con los medios productivos, de la libre creatividad humana en el sector de la economía. O sea, si por capitalismo se entiende eso, una economía de mercado, la legitimidad de la propiedad privada, la responsabilidad de los medios de producción como destinados a todos, la libertad de iniciativa económica. Dice, entonces, si por capitalismo se entiende eso, entonces es positivo. Aunque tal vez sería más apropiado hablar de economía de empresa o economía de mercado o simplemente como economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un liberalismo económico que hace de la libre competencia y del ilimitado afán de lucro las únicas normas de la vida económica, nada más el lucro por encima de todo, y que considera el derecho a la propiedad privada como absoluto, sin ninguna subordinación al bien común, entonces debe afirmarse que la Iglesia lo reprueba como contrario al sentido ético y religioso. Así es que si alguien me dice, ¿tú eres capitalista o no? Depende. ¿Qué entiendes por capitalismo? Ah, no, pues yo entiendo yo no tengo nada que ver con eso. Pues si me dicen, no, es que la propiedad privada es justa, pero tiene una hipoteca social, está destinada al bien común a través de su dueño, que tiene que producir y hacerla fructificar para conseguir fuentes de empleo, etcétera, para beneficio de la comunidad, etcétera. Sí, si quiere llamarme capitalista por eso, pues ya. ¿Y el socialismo? ¿Cuál socialismo no sería aceptable? El que esté enraizado en las doctrinas filosóficas y económicas marxistas. ¿Por qué? Porque profesan el materialismo histórico y el ateísmo, que como sistema totalitario niega prácticamente al hombre la libertad y la dignidad trascendental de la persona humana, que no reconoce otro derecho ni otras normas morales que aquellas que emanan de la sociedad misma,
a través de la fatal evolución de los sistemas económicos, y que sobre estos principios constituye todo su programa de acción. Ese socialismo no es. Pero si por socialismo se entiende la preocupación teórica y práctica de establecer la justicia social con una justa distribución de los bienes, con pleno respeto al derecho de propiedad, a la libertad de iniciativa económica y a los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, la Iglesia no tiene ningún problema en que ese tipo de socialismo es aceptable, socialismo humano. De hecho, hay gobernantes que han intentado establecer un socialismo humanitario. Por ejemplo, había un presidente de Tanzania, en África, un gran católico, socialista, que trató de implantar un socialismo con estas características, Julio Nyerere. Y es un ejemplo, ¿verdad? Hay otros que también lo han intentado, un socialismo. Habría que ver nuestros socialistas de México, partidos de izquierda, qué ofrecen, qué proponen para ser aceptables o no por la conciencia de un católico. Bien, pues ahí terminamos nuestra clase de hoy.